Buenas tardes. Reciban una cordial bienvenida a Ulibro 2019, Palabras Maestras, la 17ª versión de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En esta oportunidad presentamos Encuentro con nuestros lectores WIS. La Universidad Industrial de Santander, a través de su editorial, agradece a todos ustedes haber aceptado la invitación para participar en esta jornada que hemos denominado Al Encuentro con nuestros lectores. Este espacio se propuso con el objetivo de conocer tanto a aquellas personas que leen la producción intelectual que los autores de nuestra universidad publican, así como para mostrar el resultado de su actividad académica y su interés por aportar a la discusión de la problemática social de la religión y del país, con miras a brindar soluciones posibles. Agradecemos también a la organización de Ulibro y a la Universidad Autónoma de Bucaramanga por facilitarnos este espacio dentro de su programación, el cual esperamos seguir realizando con futuras ediciones de este importante certamen de la cultura y el libro. Los autores invitados para el evento en esta tarde son los profesores Javier Orlando Aguirre Román, abogado y filósofo de la Universidad Industrial de Santander, con especialización en docencia universitaria de la misma universidad, maestría y doctorado en filosofía de la State University of New York, Stony Brook, y en la actualidad es profesor de tiempo completo de la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, investigador del Grupo Politeía. Ana Patricia Pavón Mantilla, abogada y filósofa de la Universidad Industrial de Santander, con especialización en docencia universitaria y maestría en hermenéutica jurídica y derecho de la misma universidad. Doctorado en Derecho de la Universidad Libre de Colombia, docente de la Universidad Industrial de Santander y de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Pedro Antonio García Obando, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, con maestría en Lingüística de la Universidad de Antioquia, docente de la Universidad Industrial de Santander, en la Escuela de Filosofía y en la actualidad es el director de la Biblioteca de la Universidad. Bienvenidos. Muy bien, muy buenas tardes para todos. Nos complace la asistencia de ustedes a esta presentación. Vamos a referir 4 libros que hemos escrito entre nosotros 3, algunos de nosotros y otros, ya les voy a decir quiénes son respectivamente los autores. Esos libros son publicados por la editorial de la Universidad Industrial de Santander y han sido básicamente producto de nuestras áreas de investigación. Esos 4 libros son, primero, la religión en la esfera pública, que es un libro de autoría del profesor Javier Orlando Aguirre, Ana Patricia Pavón y el profesor Alonso Silva, que lastimosamente no nos puede acompañar en este momento, quien es en la actualidad el director de la Escuela de Filosofía. Entonces, sobre el libro La religión en la esfera pública, el profesor Javier Aguirre hará ahora una presentación. Tenemos un segundo libro escrito por el profesor Javier Orlando Aguirre y la profesora Ana Patricia, Justicia y Derechos en la Convivencia Escolar. Ese es un análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional alrededor de este tema y la profesora Ana Patricia nos va a hablar entonces de este libro, Justicia y Derechos en la Convivencia Escolar. Entre el profesor Javier Aguirre, la profesora Patricia y quien les habla, escribimos un libro que se llama Ensayos sobre argumentación jurídica. Es una aproximación al concepto de auditorio y de retórica a partir de un análisis jurisprudencial también de la Corte Constitucional colombiana, y sobre ese libro hablaremos los 3, ¿sí? Y hay otro libro que se llama Lógica y Teoría de la Argumentación, que es un libro que escribimos el profesor Javier y quien les habla, y es de este libro que les voy a hablar
en su momento, ¿sí? De ese libro Lógica y Teoría de la Argumentación. Entonces son esos 4 libros, repito, La religión en la esfera de lo público, el libro de Justicia y Derechos en la convivencia escolar, los ensayos sobre argumentación jurídica y el libro de Lógica y Teoría de la Argumentación, que, vuelvo y digo, han sido publicados por la editorial de la Universidad Industrial de Santander y básicamente son el producto o bien de nuestras investigaciones o de nuestros temas de reflexión continuas que tenemos como profesores de la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Entonces, a la vez me toca moderar este pequeño conversatorio y voy a salirme un poco, antes de que cada uno hable de los respectivos libros, voy a salirme como de los libros como tal, porque me gustaría que Javier y Patricia hicieran una pequeña reflexión alrededor de lo que yo consideraría es como uno de los hilos, como 2 hilos conductores que se me antoja atraviesan estos 4 libros. A mí me parece, Patricia y Javier, que si algo se viene reivindicando en estos 4 libros y que es como un aporte reflexivo de la Escuela de Filosofía, es en primer lugar el lugar de la democracia, ¿sí?, en el pensamiento occidental, ya vista desde las reflexiones filosóficas actuales. Me parece que ese es un sitial desde donde podemos hacer una reflexión, y me parece que el otro hilo tiene que ver con el uso de la razón y el lugar del lenguaje y el discurso en ese proceso de democratización también, ese proceso de reflexión de la democracia. Si uno mira los títulos, ya habiendo dicho esto, comprenderá que tiene algo de sentido, ¿sí? La religión en la esfera pública, lógica y teoría de la argumentación, ensayos sobre argumentación jurídica, justicia y derechos en la convivencia escolar. No sé qué opinas, Javier, de que estos sean como 2 hilos conductores de estas 4 obras. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Pedro, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esa temática caracteriza el trabajo que hacemos en la Escuela de Filosofía, y es que de plano, me parece a mí que la filosofía siempre ha tenido y siempre tendrá una relación tensa con la democracia, y por tensa es productiva, es provocadora. ¿Y por qué tensa? Pues por una parte, la filosofía, creo yo, solo se puede hacer en un ambiente democrático, porque necesita ese fluir de ideas, necesita esa posibilidad de expresarse, de discutir, de dialogar, y eso naturalmente en sistemas autoritarios o demasiado autoritarios no se puede hacer, simplemente es imposible. Pero a la vez la filosofía pues tiene, no sé, un carácter antimayoritario, antimasas. Y sí, por eso pues no nos extraña ni nos duele que mientras la puya esté ese auditorio tan lleno, ustedes sean un público más selecto. ¿Es cierto? El gusto por la filosofía pues ha sido y tendrá cierto, sí, cierto, no quiero decirlo elitista, pero sí cierto, no es mayoritario, por lo que implica, por lo que significa, por la forma como se hace, bueno, por muchas razones. Pero a la vez, la filosofía, repito y vuelvo a la atención, necesita ese ambiente de cierta libertad para que haya flujo de ideas, para que haya discusión, para que, bueno, sí, así te terminen condenando a muerte, como le pasó a Sócrates en la Atenas democrática de entonces. Entonces, yo creo que sí, ese tema caracteriza la reflexión filosófica de la Escuela de Filosofía, y yo creo que en ese sentido somos fieles a ese elemento propio de la filosofía, que es, repito, esa relación tensa
con la democracia. Entonces yo veo que ese es un tema de nuestro trabajo, de nuestros libros, que se ven estos claramente y en otros que no se están comentando acá, pero que yo creo que se puede usar como caracterización de nuestra temática. Y por otro lado, también diría que hay un elemento democrático que nos caracteriza a nosotros y que se ve en esas publicaciones y que quiero resaltarlo acá, aprovechar este tiempo, perdón, y es que la democracia, sea como sea entendida, es un acto colectivo también. Exige un pensamiento colectivo, exige ceder, exponerse, abrirse al otro. Y yo quiero aprovechar para pues, hablar bien de nosotros, porque además, si no lo hace uno, ¿no? ¿Es cierto? Como ven, las publicaciones de la Escuela de Filosofía que estamos comentando acá son todas frutos de esfuerzos colectivos, son trabajos en grupo. Eso que me parece a mí que es muy propio de la filosofía, no suele verse de forma tan evidente. Hay quienes piensan todavía que la filosofía es un acto individual, solitario. Eso nunca ha sido así. Eso nunca ha sido así. Quien conoce historia de filosofía lo sabe, que nunca ha sido así, pero no sé bien por qué la filosofía ha tenido esa fama. Y yo creo que igual no es tan común encontrar una gran cantidad de libros de coautoría de filósofos, porque los filósofos muchos tienden a hacer, sí, el trabajo en equipo es difícil, nos cuesta, pero yo creo que en la Escuela de Filosofía hemos logrado, pues a veces mejor que otras veces, pero en general hemos logrado que también nuestra investigación, nuestra discusión sea colectiva, y en ese sentido también es democrática. Y yo creo que ahí también se ve cómo esta temática que tú mencionas, Pedro, une todos estos trabajos. No sé, Pati, ¿tú quieras complementar algo? Sí, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Sí, y el otro elemento que quiero agregar a lo que el profesor Javier señala es, además, el carácter interdisciplinario de las obras. Yo soy profesora de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAP, y también tengo formación en Filosofía y en Derecho, y en esos trabajos casi que se asume un reto de la filosofía política contemporánea, y es un poco recordando los 4 papeles de la filosofía política de Rawls, ¿no? Y es poder asumir problemas contemporáneos, poder ponerlos sobre la mesa, poder discutir acerca de ellos, intentar ganar claridad sobre ellos y luego tejer algunos lazos para lo que sería una posible respuesta a esos problemas. Pero eso no se puede hacer únicamente desde el conocimiento exclusivo de la filosofía, sin dialogar con otras disciplinas, y de pronto esa es una de las riquezas de estos 4 libros sobre los que estamos conversando, y es que no se necesita ser filósofo o filósofa y no se necesita ser abogado o abogada, se necesita ser una persona que tenga intereses en los problemas de la vida contemporánea de esta región y de esta contemporaneidad que estamos viviendo los presentes. Y habíamos hablado también como del otro hilo conductor que se relaciona también con la democracia como el lugar donde se expone públicamente la razón a través del lenguaje. Porque el tema del lenguaje tan recurrente como en estas obras, bueno, aunque cualquiera podría decir, bueno, estás haciendo una pregunta de perogrullo. El siglo XX es el siglo del descubrimiento del lenguaje, lo llaman algunos así, Rorty, Chomsky, qué sé yo. Entonces, pero sí me gustaría que comentáramos un poco de ese lugar del lenguaje en la reflexión filosófica de estos libros. Bueno, pues voy a enlazarla con justicia y derechos en la convivencia escolar,
porque claro, la idea de que el lenguaje está en todas partes y de que somos lenguaje y de que construimos nuestro mundo a partir del lenguaje, pues en abstracto no tiene mucho significado. Pero voy a poner el ejemplo de Justicia y Derechos en la Convivencia Escolar, que es nuestro primer libro, con el profesor Javier, que ya tiene una segunda edición actualizada, que a diferencia de lo que un conferencista decía en esta semana de un libro, no es un libro de académicos que solo leen los académicos, sino que justamente ha sido un libro que leen niñas, niños, adolescentes, maestros, maestras, padres de familia, porque nuestra primera idea con este libro estuvo mediada por cómo lo vamos a decir, qué lenguaje vamos a poner en esas hojas para que en efecto cumpla la finalidad que queremos, y es, lo decíamos de una manera muy tímida en la introducción, pero ahora ya no es tan tímida, y era hacer una defensa de la Constitución, o sea, era una especie de nuestro activismo constitucional en esos años, en estas páginas, de tal manera que no podemos hacer un lenguaje que sea ininteligible y que restrinja las posibilidades de que sea conversado por muchas más personas. Entonces creo que esa primera intuición tiene que ver con la pregunta de Pedro, y es la forma en que se construye un discurso como el discurso constitucional para la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con su institución escolar. Todos hemos vivido la escolaridad, eso es una cosa que no es extraterrestre, todos los presentes, unos con más años, otros con menos, han pasado por una institución escolar, pueden identificarse con las situaciones que se describen y se analizan en el libro, pero no solo porque fueron sujetos que vivieron la escolaridad, sino porque además el libro pensó en el auditorio al cual estaba dirigido, en cómo esos lectores y lectoras vivieron esas situaciones de convivencia escolar, posiblemente fueron víctimas de la arbitrariedad o del desconocimiento de algunos de sus derechos, pero están en posibilidad de evitar que esas situaciones de vulneración se repliquen, porque también algún día las vivieron. Entonces digamos que esa primera idea de un lenguaje que pueda ser comprendido por un auditorio universal, todos aquellos que hemos sido estudiantes de instituciones escolares, inicia la discusión sobre la relevancia del lenguaje en esa postura frente a la exposición de un problema, que pueda llegar a cualquier lector y lectora de forma comprensible. Patricia, una pregunta, ya que aludes al carácter didáctico, ¿sí? En la idea esta de que querían llegar a los muchachos, jóvenes, adolescentes, para que leyeran el libro y tuvieran algún punto de referencia para la defensa de sus derechos en la convivencia escolar. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, pues, como de cuál es el entramado del libro, cuál es como el contenido, qué es lo que vehicula en sus ideas principales este texto? Sí, Justicia y Derechos en la Convivencia Escolar parte de tres ideas fundamentales. Una, la idea de que la educación debe ser la educación para la autonomía, no para el reino de la heteronomía, no para imponer, sino para permitir que cada uno pueda crear y a contribuir con la creación de reglas de convivencia escolar, y en esa medida hay un diálogo entre educación, democracia y autonomía. Pero eso digamos que es la situación ideal, en el mundo ideal eso debería suceder. Sin embargo, en la vida real, pues las instituciones escolares y los distintos actores de la convivencia escolar pues tienen conflictos, y el conflicto es una cosa natural. Lo que debe un poco reflexionarse es sobre cómo se media ese conflicto. Pero las mediaciones o la forma en que se intentaba resolver ese conflicto en las instituciones escolares pues no siempre fueron las más pacíficas o las más exitosas. Por eso algunos de esos conflictos, como por ejemplo el de las estudiantes embarazadas
que eran desescolarizadas o expulsadas de sus instituciones escolares por el hecho de estar embarazadas, pues terminaron siendo resueltas por los jueces y las juezas de este país, en una etapa además muy importante para la construcción de este modelo constitucional que estamos viviendo, y es post-constitución de 1991, en donde por primera vez surge un mecanismo que antes no existía, que era la acción de tutela. Creo que es el mecanismo más conocido por todas las personas de este país, porque en alguna ocasión han tenido que usar la acción de tutela como un mecanismo de defensa para sus derechos fundamentales. Y entonces, en ese escenario, pues el segundo momento del libro es recoger esos conflictos, que eran conflictos cotidianos y que no fueron resueltos por las instituciones escolares, sino que fueron resueltas por los jueces. Hay una cantidad de escenarios o de hechos alrededor de esos conflictos, pero nosotros optamos por trabajar 4. El de las estudiantes embarazadas y el de los estudiantes que decidían conformar pareja, los conflictos por la apariencia personal, que creo que son los más comunes, ¿cierto? Por el corte de cabello, por el uso de accesorios, piercing, bueno. El del consumo de sustancias psicoactivas y el de la orientación sexual. Y con esos 4 escenarios, pues identificamos las fórmulas adoptadas por la jurisprudencia constitucional colombiana para resolver esas situaciones. Entonces, digamos que ahí tenemos una revisión muy extensa de jurisprudencia. Ahora el libro, que tiene la segunda edición, pues lo que hace es actualizar esa jurisprudencia y la forma en como los jueces han resuelto esos conflictos, con el fin de, en ese ejercicio de pedagogía, pues mostrar en las instituciones cómo a veces esas tensiones por los derechos pues eran tensiones que no necesariamente tenían que llegar al juez para que el juez, como un extraño, ofreciera una respuesta, sino que podrían mediarse o podrían solucionarse de forma interna a través de otros recursos no necesariamente legales o disciplinarios. Y el tercer momento del libro ya es como una reflexión de cierre sobre ese valor de la autonomía y sobre ese papel del derecho en lo que se denominó en su momento la constitucionalización de la vida cotidiana y apropiarse del discurso de los derechos, y cómo los niños, niñas y adolescentes en Colombia fueron abanderados de ese proceso, se apropiaron de la Constitución, hicieron del discurso de la Constitución su propio discurso cotidiano y empezaron a nombrar con el discurso de los derechos lo que antes eran caprichos de adolescentes. Muy bien. Patricia, perdone, y a Javier, que también es autor de este libro, cualquiera de los dos que quiera comentar, pero no sé por qué se me ocurre que aquí queda todavía un cabo suelto, y les voy a decir por qué. Yo me encontré con argumentos de este tipo, y no hace mucho, en un colegio, que casi que obliga, bueno, voy a decirlo así, a mi hija, que hoy ya estudia en la UIS, pero en ese tiempo estaba en el colegio, a quitarse un piercing que ella tenía. Y es un colegio de los que, no voy a decir cuál, que digamos que es, no, ustedes lo conocen, pero es relativamente bastante liberal, ¿sí? Tenía una formación, de hecho muchos de los profesores de filosofía tenemos a nuestros hijos allá, pero me sorprendió este argumento, me sorprendió este argumento, que me dijeron, no, profe, es que se lo tiene que quitar porque en el manual de convivencia está. Y como está en el manual de convivencia, entonces, claro, yo ahí mismo hacía la reflexión a lo Hart. Oiga, lo que le hace falta a esta institución es tener una comisión de control constitucional, ¿cierto?, de la regla de reconocimiento para que expulse aquellas normas que son inconstitucionales, es decir, que tienen que excluirse del manual de convivencia, porque no por el hecho de que estén en un manual de convivencia, pues sencillamente pues tienen que seguirse. Entonces me llama la atención. ¿Y por qué digo que queda el cabo suelto? Porque tenemos dos cosas. Por un lado, como el ropaje de la gente cuando va a defender sus derechos, de decir es que los jueces lo resolvieron así,
y como los jueces lo resolvieron así, entonces nosotros tenemos que seguir esta conducta. Pero apropiarse del argumento constitucional, que es muy didáctico para sacar el argumento de la defensa de un derecho, me parece a mí que está bien, pero solo hasta cierto punto. Es decir, la gente debería desjudicializar más su comportamiento, debería más aprender a construir colectivamente normas razonables que pasen por un criterio fuerte de lo que Hart llamaría la regla de reconocimiento. Y hablo de la regla de reconocimiento porque el hecho de que una regla esté en un manual de convivencia no la hace justa, ni adecuada, ni proporcionada, etcétera, etcétera. Pero le repito, el argumento de la alta directiva de este colegio es, no, es que aquí lo acordamos así. Entonces yo les dije, no, ustedes pueden acordar cualquier cosa, ¿sí? Pero es que no pueden acordar algo que sea inconstitucional y lo pueden tener ahí. Entonces vuelvo y reitero, hay como un cabo suelto y como con esa manía nuestra colombiana que se nos colombianizó mucho, que no tienen otras culturas, de acudir como argumento supremo o muy fuerte las decisiones judiciales. Eso está bien, pero yo creo que hay que pasar a este tema de ser capaces de construir deliberativamente manuales, pero además que pasen por el criterio de razonabilidad, justicia y derecho. No sé, se me ocurre así pensando pues como en lo que acaba de decir Patricia. ¿Qué dice Javier? Sí, yo creo que ahí tu pregunta nos vuelve al tema del lenguaje, porque en efecto pues el lenguaje jurídico tiene esa como doble cara, ¿sí? Y eso de hecho lo mirábamos en otro libro que no comentamos acá, pero sobre cómo el discurso de los derechos humanos, de los derechos fundamentales puede ser un discurso emancipador, ¿sí? Que genere avances sociales, pero también tiene otros elementos de mucha limitación. Y el que tú mencionas es uno de ellos, en el sentido de que entonces las relaciones sociales se juridifican. Y ese es el término usado, ¿sí? La vida social se juridifica y no nos entendemos de otra manera sino como sujetos de derecho, ¿sí? Y eso, de hecho, para hablar un poco de filosofía y de filósofos, Hegel tiene una frase muy bonita en la fenomenología del espíritu, dice: el sujeto de derecho es un sujeto frío, es abstracto, es formal, es cualquier cosa, ¿sí? Se pierde mucha vida cuando todo lo juridificamos y lo pensamos en términos de derecho, ¿cierto? Pues pensemos en las relaciones familiares, en las relaciones de pareja. Bueno, mejor no pensemos en ellas. Muy bien, muy bien. Entonces lo que tú dices, me parece que ese es el peligro, ¿cierto? Nosotros en este libro quisimos resaltar un poco la otra cara del lado emancipador del lenguaje jurídico, de cómo el lenguaje jurídico se metió en los colegios y en la vida social de los colombianos, en especial desde el 91, y eso está muy bien, eso fue muy bueno lo que ocurrió, ¿sí? Claro, ha tenido riesgos, ha tenido caras negativas, pero en general, diría yo, eso estuvo muy bien. Y lo que ocurre es que no hemos sido conscientes de los impactos o de lo que eso implica, y con el libro queríamos eso, queríamos sobre todo que estudiantes, profesores, pues reconocieran que tiene valor hablar en términos jurídicos de los valores constitucionales en los colegios, ¿sí? Y que tiene una importancia muy, muy grande porque permite ver los conflictos de otra manera, ¿sí? Permite ver los conflictos en términos de igualdad, en términos de libertad, y eso tiene un potencial muy grande. Yo creo que de los libros que hemos escrito, pues no te vayas a sentir mal porque tú y yo somos coautores, pero este es el que más cariño le tengo. Sí, a todos, pero este es el que más cariño le tengo porque yo sé que ha tenido un impacto interesante, porque yo sé que los estudiantes lo han leído y que sí han tenido una respuesta a profesores, a padres de familia, porque otros padres de familia los han leído y han podido responderle a colegios. Y en ese sentido, a mi modo de ver, si bien
pareciera que este libro pues no tiene un marco teórico filosófico como de pronto los otros sí lo pueden tener, es decir, acá hay una discusión muy breve sobre autonomía, sobre libertad, ¿cierto? Pero yo creo que tiene el impacto que quienes estudiamos filosofía queremos tener, y es el impacto fuerte de cuestionamiento de la realidad, de romper estructuras, ¿sí? De sacudir un poco esos poderes anquilosados, y yo siento que este libro lo ha logrado, y en gran parte por eso, por lo que tú dices del lenguaje y porque nos atrevimos a reflexionar, a ver lo emancipador, lo positivo, lo progresivo del lenguaje jurídico en los colegios. Sí, hay otro elemento que enlazo con lo que acaba de decir el profesor Javier, y es que tampoco es un libro ingenuo, porque no pensamos que el derecho sea la única fórmula para resolver los conflictos de la convivencia escolar. Claro, que lo deseable sería que, por ejemplo, voy pensándolo en términos de pactos de aula, que cada aula pudiera hacer un ejercicio de equilibrio reflexivo y poder construir las propias reglas que guiarían a la comunidad. Claro, el derecho no es capaz de suplir todo ese vacío, pero tiene la fortaleza de corregir las arbitrariedades cuando ya la razón no alcanza. Y es que los hechos que se describen en algunas instituciones, quizás desde la perspectiva de un adulto, como un magistrado de la Corte Constitucional una vez lo dijo, ¿no? ¿Qué hacen los jueces de la más alta corte resolviendo el tema del largor de los cabellos? Pero nuestra postura es, para un niño o una niña cuyo desarrollo de la personalidad está en formación, el tema del largor de los cabellos es lo más trascendental en ese momento de su vida. Y si hay una figura autoritaria de poder, como es su maestro o es su maestra, de la cual no se puede sacudir, pues el derecho no puede decir, ustedes sujetos razonables autorregúlense, no, el derecho tiene que intervenir. Entonces también es un poco esa puesta en escena de que aunque quisiéramos ser sujetos razonables, pues a veces necesitamos juridificar un poquito las relaciones cotidianas. Bueno, cambiemos entonces de libro, pasemos, Javier, a la religión en la esfera de lo público, y yo quiero hacerle ahí dos preguntas. ¿Por qué el interés tuyo, Javier, en el tema de la religión? Pues ¿a qué se debe ese interés? Y lo segundo… A que soy muy piadoso. A que eres muy piadoso. Y lo segundo, recuerdo que cuando acabas de llegar del doctorado de Estados Unidos te pregunté sobre cómo vivía la gente la religión en Estados Unidos, y me respondiste algo que no voy a olvidar. Me dijo, no, es que allá la gente se toma la religión en serio. ¿Sí? Aquí hacemos transhumancia hasta religiosa, ¿sí o no? Sí. Y me imagino que lo mismo pasa con los partidos, es decir, el demócrata se comporta como un demócrata y el republicano se comporta como un republicano. Acá el tema, pues, bueno, no vamos a hablar del tema de los partidos, pero estoy haciendo solo la analogía. ¿Por qué el tema de la religión? Y háblanos un poquito de la religión en la esfera pública. ¿Qué quiere decir ese título? Vale. Fue un tema, a ver, que me llegó, que casi que se me impuso un poco en el doctorado, ¿sí? Cuando yo fui a Nueva York a realizar mis estudios doctorales. Yo no iba propiamente con un interés en ese enfoque en la cabeza, al menos no explícito, de pronto más adelante descubro conexiones, pero por ahora sí, hoy no puedo hablar de un interés explícito que tenía. Sí tenía intereses en autores, un autor especial que trabajé en mi pregrado, en mi monografía de pregrado y en filosofía y en derecho, que es el filósofo alemán Jürgen Habermas. Y ocurrió, por una de esas suertes que he tenido, que Habermas tenía pensado hacer una pasantía de un semestre en la universidad en la que yo estaba. Entonces él fue mi profesor. Y el tema que él iba a trabajar, porque era el que le estaba interesando en ese momento, era justamente ese. Él dictó un seminario en conjunto con mi director de tesis, un filósofo colombiano
llamado Eduardo Mendieta. Él nació en Colombia, pero toda su carrera ha sido en los Estados Unidos, y quien además ha sido mi mentor y viene en 2 meses a la UIS, entonces tendremos un evento público, estén pendientes, vale la pena escuchar a Eduardo. Un seminario doctoral titulado de la teología política a la filosofía política de la religión. Es el tema del seminario de Habermas, porque ese era el interés que él tenía en su momento y que él tiene en su momento. Entonces, pues bueno, yo me vi un poco forzado a abrirme a esa temática, a entender por qué a este filósofo que yo había trabajado, por qué le estaba interesando el tema, y obviamente pues a interesarme en ese tema, porque se convirtió, a sugerencia de mi tutor, de Eduardo, en mi tema de tesis doctoral. Entonces, en principio, repito, de pronto después encontraré más conexiones, pero en principio el tema de religión me llegó así. Yo lo que puedo decir es que yo iba con el prejuicio secularista que tenemos los académicos. Ese sí lo tenía desde el colegio, además, ¿cierto? De no tomarse en serio la religión, ¿sí? De creerla un asunto, ¿sí? De ciudadanos de segunda categoría, de ciudadanos no ilustrados o poco ilustrados, que es lo que en la academia muchos suelen pensar. Sí, entonces no les interesa el tema de la religión, es un tema social, es un tema ya de gente sin educación, pero nosotros somos seculares, ilustrados, etcétera, etcétera. Y en la medida en que la sociedad colombiana avance, así como las sociedades modernas, la religión irá perdiendo fuerza. Esa es la llamada, además, la llamada tesis de la secularización, según la cual, en la medida en que una sociedad se hace más moderna, se desarrolla, se hace más democrática incluso, ¿cierto? La religión va perdiendo funciones, se va privatizando, y ahí hay además un asterisco oculto, hasta posiblemente desaparecer. ¿Sí? Pues resulta que lo que yo vi en ese seminario con las discusiones de Habermas, y además lo que yo vi en la sociedad estadounidense, es que esa idea y esa tesis es falsa. Sí, es falsa, no iba a decir problemática, pero no, es falsa, es completamente falsa, y refleja, a lo sumo, aparentemente el desarrollo de ciertas sociedades europeas, pero muy pocas, no todas, y no refleja para nada el desarrollo, por ejemplo, de una sociedad como la norteamericana, ¿sí? En donde, como lo hablamos esa vez, la religión es parte vital, siempre ha sido parte vital de su democracia. Entonces, digamos así, que eso me llevó a mí, bueno, aquí yo tengo que cambiar de idea. Efectivamente estaba equivocado con ese prejuicio secularista, y si yo quiero entender, porque en últimas, acuérdate, Pedro, tú que eres aristoteliano, que lo que nos interesa a los filósofos es saber, entender, ¿sí? El deseo por conocer. Si yo quiero entender la realidad social, sobre todo la realidad política, es que no queda otro camino que abrir los ojos a la potencialidad, a la realidad, a los límites de la religión. Es un deseo de entender. Si tú no entiendes, no se entiende la democracia, y no la democracia colombiana, no, la democracia en el mundo, ni el desarrollo social en el mundo. No se entiende el pasado, no se entiende el presente, y mucho menos se va a entender el futuro. Eso me cambió a mí entonces mi prejuicio, mi idea, y me llevó a confrontarme seriamente con este tema, en principio desde la óptica de este filósofo, que es el filósofo pues, que yo trabajé, que tuve la suerte además de conocer y de escuchar directamente allá en Nueva York, y el cual pues usamos en este libro como digamos así, como un marco teórico, y tratamos de aplicarlo a Colombia, ¿sí? La religión en la esfera pública, y con esto paso a lo otro que me preguntaste, representa, la noción de esfera pública representa para este filósofo el concepto clave de una democracia, ¿sí? Es lo que él llama la democracia liberativa, se basa únicamente en una esfera pública robusta, fuerte y viva, ¿sí? Y por esa razón la democracia liberativa es un ideal, porque no existe en ninguna parte del mundo hay una noción de esfera pública como lo exigiría, digámoslo así, esta visión. Lo cual no quiere decir que no pueda buscarse, que no sea importante, al contrario. Por ejemplo, acá, ¿sí?
Acá tenemos un caso de esfera pública. Estamos acá viviendo, empoderando, haciendo realidad a la esfera pública en un país como Colombia, con tantas limitaciones, con tantas dificultades, con tantas diferencias a sociedades europeas. ¿Sí? Esto es la esfera pública. ¿Sí? Un campo en donde la gente se reúne con una actitud abierta a escuchar, a criticar, a exponerse, y eso genera lazos sociales, eso genera lazos políticos, eso genera procesos educativos. ¿Sí? Y para este filósofo, una sociedad democrática, verdaderamente democrática, necesita que espacios como estos sean permanentes, constantes y sobre todo que afecten el campo económico y el campo político. Sí, obviamente estamos muy lejos de eso, sí, pero muy, muy lejos. Pero eso no significa que el ideal no sea justo o no sea digno de mantenerse. En ese sentido, la democracia o la religión en la esfera pública significa, bueno, entonces, ¿qué rol puede jugar y debe jugar la religión en espacios sociales, ¿sí? Como estos, como las plazas, como los debates políticos, etcétera, etcétera, etcétera? Habermas mantiene una visión que uno llamaría tradicional de la idea entre religión y democracia. ¿Sí? Para él, la religión, el lenguaje religioso, para aterrizar un poco al tema de tu pregunta inicial, el lenguaje religioso debería estar por fuera de lo que se conocería como el ámbito institucional de un Estado. Es decir, el presidente no podría orar ¿sí? en privado ni en público como presidente, los congresistas no podrían fundamentar sus propuestas en argumentos religiosos, ¿sí? Y mucho menos los magistrados de una alta corte no podrían fundamentar sus sentencias en argumentos religiosos. Él incluso llega a decir que si eso ocurre en el Parlamento, pues él tiene la idea de Alemania, en el Congreso, el secretario debería incluso hasta borrar esas expresiones. ¿Sí? Entonces, en los ámbitos institucionales, por lo que representa para la razón pública, por lo que representa para toda la sociedad, deberían usarse un lenguaje no religioso, secular, laico, ¿sí? Accesible para todos. Pero eso no quiere decir que la religión no tenga importancia y los grupos religiosos en espacios públicos. ¿Sí? Como en debates, como en foros, como en la plaza pública, como en los medios de comunicación, ahí sí, pues son bienvenidas, de hecho, el lenguaje religioso y todo tipo de lenguaje religioso, porque repito, lo que se requiere es una esfera pública vibrante, activa, anárquica, si se quiere incluso. ¿Sí? Lo que hicimos en ese libro entonces es partir de ese marco teórico y tratar de ver cómo se puede, por así decirlo, aplicar a casos colombianos de la Corte Constitucional, casos difíciles, casos de alta relevancia moral, política y religiosa, como son la eutanasia, la discusión en la Corte Constitucional sobre la eutanasia ya en el 97, sobre el aborto y sobre los matrimonios igualitarios. Claro, pero además escogiendo ese escenario, la jurisprudencia constitucional, porque esa digamos que es ese libro recoge la primera etapa de una investigación que después se extendió a otros escenarios. Considerando que en este paradigma del 91 en adelante, ninguna institución en este estado había tenido tantos oídos como lo ha tenido la Corte Constitucional. O sea que antes ya existía el Congreso, antes ya existían los otros jueces, pero desde que la Corte Constitucional empezó a hablarle a este Estado, pues muchas personas escuchan lo que esa Corte habla. Entonces digamos que también era un buen escenario discursivo para pensar cómo si en ese escenario al que tantos colombianos y colombianas han prestado oído, cómo se libraba en ese escenario esta discusión en donde algunos de esos oradores también incorporaban discursos religiosos en estos temas tan polémicos y tan controvertidos, donde sin lugar a dudas todos están mediados por la vida, por las relaciones interpersonales, pues el discurso religioso ha tenido cosas que decir. Y bueno, estos jueces de alto nivel pues también han tenido que, entre comillas, lidiar con este discurso religioso. Entonces digamos que también ese
ese primer lugar de que sea jurisprudencia de la Corte Constitucional también fue una postura en ese proceso de investigación, que luego, aunque no está en este libro, pero que está en otras publicaciones, lo trasladamos a la esfera del Congreso de la República. Ahora miremos qué pasa en el Congreso. Un escenario que no es tan ilustrado como el de la Corte Constitucional, que no tiene tanta dignidad pública como la ha tratado de mantener la Corte Constitucional, pero que en últimas es la representación de las mayorías democráticas electas. Muy bien. Pasemos entonces a un tercer libro. Ese me corresponde presentarlo a mí. Fue escrito por el profesor Javier y quien les habla. Es ese libro titulado Lógica y Teoría de la Argumentación. Ese es un libro también, como todos como los dos anteriores, publicado por la editorial de la UIS. Es un libro del 2007, 2008, ya tiene sus añitos, y ese es mi consentido. Ese sí es mi consentido, pero la razón tiene que ver un poco con por qué el profesor Javier tiene tanto aprecio por justicia y derechos en la convivencia escolar, y es por el efecto que ha producido ese libro. No es falso que uno de los libros más vendidos en la universidad es el libro de Lógica y Teoría de la Argumentación. Cuando les digo que ha pasado de 1000 ejemplares, no es mentira. Y eso obedece pues a dos razones. Una, que nosotros somos profesores de lógica. Entonces, cuando damos la clase de lógica, les decimos a los estudiantes preferible que compren el libro. Pero les confieso que muchos estudiantes no compran el libro, se les da también en PDF para que lo fotocopien por partes, pero sí, dependiendo de las condiciones, pero no falta el que compra el librito. Pero además de eso, y eso me parece muy importante, a mí me enorgullece mucho cuando muchos de nuestros egresados nos dicen: profe, el libro que yo uso en la UNAV, en la UDES, en la UCC, para enseñar lógica, es el libro que usted escribió con el profesor Javier. Y entonces eso es complaciente, eso tiene un plus, porque además cumple con el objetivo del libro. Este no es un libro que exponga ninguna tesis, no es un libro sobre la esfera, la religión en la esfera pública, no es un libro teórico en el sentido de que sea un libro que desarrolle una tesis, por decirlo así. Es, llamémoslo así, un manual. Es un libro para estudiantes de primeros semestres, para que aprendan el arte de la argumentación. Es un libro de 250 páginas, es un libro que está hecho por capítulos, que además goza de un elemento adicional, y es que tiene muchos ejercicios. Y nosotros queríamos ponerle como un plus a este libro. Yo creo que no lo logramos, pero de repente para una nueva edición. Y es que la lógica, cuando se la ponen los libros, se la deja casi pensada en términos de la lógica tradicional o la lógica simbólica moderna o lógica matemática. Y poquito se habla del tema de la retórica y de la persuasión y de las técnicas de la argumentación en un libro de lógica. Los libros de lógica suelen ser libros sobre lógica formal, o lógica del silogismo, o lógica o lógica simbólica moderna. Y nosotros agregamos por ahí 2 capitulitos, que recuerdo, si no estoy mal, son el 3 y el 8, que versan un poquito sobre el tema de la retórica, a partir de la concepción de retórica de Aristóteles y de otro filósofo y jurista como es Caín Perelman. Pero repito, es un libro que les puede servir mucho a los estudiantes que se inician en su carrera. Recuerden que la lógica tiene pues efectos propedéuticos, que se inician en sus carreras, en cualquier carrera, para aprender el arte, como lo decimos ahí,
de defender argumentos, de defender tesis, de reconocer en un argumento cuáles son sus premisas, cuál es su conclusión, para que sepan diferenciar qué es un razonamiento deductivo de un razonamiento inductivo, para que sepan cuándo un argumento es válido, cuándo es inválido, cuándo es sólido, cuándo es fuerte, de qué depende la validez de un argumento, de qué depende su solidez, de qué depende su fuerza. Y esas cositas le sirven finalmente a la gente para algo que, digamos, a todos los profesores nos preocupa soberanamente, y es que los estudiantes sean capaces de defender con buenos argumentos sus tesis, sus ideas, sean capaces de llevar una argumentación basada, sí, en razonamientos que tengan alguna fuerza. Y esto lo da de algún modo pues el estarse entrenando, porque la lógica, además de ser una ciencia que se ocupa de las reglas y los principios que permiten establecer la validez o la invalidez de los argumentos, es también un arte. Y cuando decimos que la lógica es un arte, quiere decir que a través de la práctica, aunque hay gente con un talento lógico propio, pero digamos que quienes no nacimos con ese talentísimo, sí, lógico propio, pues la lógica despierta una cierta sensibilidad muy necesaria en términos propedéuticos para adentrarse, por ejemplo, en el campo de la filosofía. Los filósofos son por excelencia expertos en la argumentación, es decir, ningún filósofo es capaz de decir, nadie puede decir que un filósofo pasó a la historia porque dijo una idea que no fue capaz de sustentar. No, eso sería pues un absurdo. ¿Ve qué filósofo tan interesante? ¿Y qué sustentó? No, pues dijo unas cosas ahí, no dio ningún argumento para sustentar lo que dijo, pero lo que dijo fue como interesante. Pues obviamente eso no tiene ninguna presentación. Entonces, repito, este libro pues tiene ese detalle didáctico, y como la lógica, reitero, pues es un arte. El tema de los ejercicios que hay ahí también le ayudan a despertar a los estudiantes una cierta habilidad en el proceso de la argumentación. Preferiblemente no es un libro autodidáctico, porque sí necesitaría de algún modo de un profesor que estuviera ahí dando como las instrucciones para el manejo de los conceptos fundamentales de la lógica. No creo que alguien que se meta de entrada a estudiar lógica simbólica sea capaz de hacer los ejercicios de lógica simbólica nada más con el capítulo 7 de lógica simbólica. Pues como nadie sería capaz de coger un libro de cálculo y con la mera explicación hacer un ejercicio. Bueno, pero tiene ese detalle. Ese es el libro de lógica, Mi Consentido. Y vamos a hablar entonces del último libro, ¿sí? Que ese sí lo escribimos entre los tres, que se llama Los ensayos sobre argumentación jurídica, y que yo creo que tiene, como para empezar y ahí dejar el tema caminando, tiene varias, tiene algo de atractivo, me parece a mí, y es que es una aplicación de un filósofo poco conocido en el ambiente colombiano, sí, al tema de la interpretación de la jurisprudencia. Se me antoja que por ahí puede tener un elemento adicional este libro. Entonces pasamos a este cuarto libro, Los ensayos sobre argumentación jurídica. No sé, Patricia, si quieres, y hablemos de este libro que escribimos entre los tres hace como 7 añitos. ¿10? ¡Wow! Bueno, muchas gracias por recordármelo. 10 años, y también es un libro que ha tenido, ya va para su cuarta reimpresión, porque también un poco sigue esa misma idea de la didáctica del lenguaje. El libro tiene como marco teórico a Cain Pellerman, y bueno, a las obras de Pellerman y Titeca, en donde Pellerman de alguna forma rescata, y voy a decir algo
un poco desde la disciplina jurídica, rescata para beneficio de los abogados y las abogadas principalmente, que creo que son los directos beneficiarios de ese ejercicio, la discusión sobre la retórica que en Aristóteles se había solapado un poco, porque acabamos de hablar de lógica, pero digamos que lo que más se estudiaba era la lógica deductiva y la lógica del silogismo, y entonces Perelman y Titeca rescatan esa discusión sobre la retórica y además sobre el valor de la retórica y de la argumentación y en concreto de la persuasión, que había sido tan despreciada por la tradición platónica. Entonces, cuando este autor hace ese ejercicio de rescate de estas discusiones, pues en primer lugar lo hace desde lo teórico, pero luego encontramos que ese debate sobre cuáles son las mejores premisas, los mejores argumentos, cómo se logra la persuasión en un caso difícil, de cuáles serían las distintas técnicas para argumentar, pues es un escenario ideal para la discusión jurídica y política, porque a la larga ni el derecho ni la política funciona con fórmulas deductivas en donde se puedan aceptar enunciados sin ser debatidos. Cuando nosotros decimos algo tan sencillo como la democracia hay que defenderla, pues no podemos apagar la luz e irnos felices, porque después tenemos que sustentar con buenas razones ese pequeño enunciado. Entonces, en este libro lo que hacemos es un poco también como lo que hicimos en el texto de La religión en la esfera de lo público, es poder exponer este referente teórico y tratar de aplicarlo o de pensar problemas de la discusión jurídica de algunos casos en nuestro contexto a la luz de este autor que nos ofrecía unas buenas herramientas para problematizar sobre la forma en que se debatía en la esfera de casos como también la interrupción voluntaria del embarazo a nivel de las esferas judiciales. Este texto pues ha tenido mucha gran acogida entre los estudiantes de Derecho de la región, especialmente a nivel de pregrado y sobre todo de posgrado, porque recoge una pretensión muy fuerte que yo creo que hay que defender y que se relaciona con lo que decíamos al comienzo sobre la democracia, y es que a pesar de que los medios de comunicación, en la vida cotidiana, las noticias, pues tendamos a pensar que el derecho es solo poder, que el derecho es el más fuerte, el que tenga el mejor abogado, solamente el que pague más, ¿sí? Y seguro eso tiene mucho que ver. El derecho también tiene un logos, también hay una normatividad propia del derecho, hay un sentido de justicia, de universalidad, sin el cual ni siquiera esas trampas funcionarían. Es decir, esas trampas, esos alejamientos, esas manipulaciones funcionan porque el derecho tiene de suyo una pretensión de racionalidad, de justicia y de universalidad muy fuerte. Y en este libro tratamos de mostrar eso, ¿sí? Desde una perspectiva que nos parece además muy cotidiana, la perspectiva de este filósofo belga, ¿cierto? Caín Perelman, que muestra que hay una razón, hay un logos, hay unas razones internas al derecho por las cuales en ciertos contextos ciertos argumentos jurídicos son mejores que otros. ¿Sí? Se puede decir que hay mejores argumentos, que hay buenos argumentos jurídicos que explican por qué ciertos casos se ganan o se pierden, o por qué ciertos derechos se tienen y no se tienen. Y nosotros quisimos observar eso, pensar eso, defender esa idea en este libro a partir de un interés por el derecho que los tres hemos tenido. Pues Patricia es abogada, yo soy abogado, el profesor Pedro estaba interesado en ser abogado. Ya me regañó la profesora que se me había graduado.
y ha volcado su orientación investigativa al derecho desde hace muchos años. ¿Sí? Y yo creo, de este libro yo rescato ese elemento que nos esforzamos por pensar y por justificar que el derecho no es solo poder, no es solo corrupción, no es solo dinero, hay un logos, hay una racionalidad operando siempre. Sí, también hay una invitación, y es que no es solo un ejercicio persuasivo de convencer con argumentos histriónicos y falaces y seductores, sino es un ejercicio de proponer buenas razones que incluso el que pierde, por ejemplo en el campo del debate jurídico, que cuando alguien pierde, ese alguien, si por un momento dejara su ego al lado, pudiera hacer un ejercicio reflexivo de decir, sí, perdí porque el otro tenía buenas razones. Y claro, más allá de la furia que genera el hecho de perder, pues el otro logró derrotar mis argumentos. Entonces digamos que ese ejercicio que hacemos en ese libro también es una invitación casi que con un carácter ético, de no siempre es la fuerza de la autoridad, sino que a veces es la fuerza de las buenas razones. Permítame, le pregunté a Patricia que si tenía estudiantes aquí de Derecho y veo aquí también abogados eminentísimos. Yo les cuento una anécdota de cuáles fueron los orígenes de este libro. En el 2007 yo estaba ofreciendo un curso de lógica tradicional a jueces y magistrados de aquí de Bucaramanga. En uno de esos cursos yo estaba explicándoles a los jueces y magistrados que hubo un movimiento en Grecia hacia el siglo V a.C., el movimiento de los sofistas, bastante mal comprendido y vilipendiado por Platón, y que una de las cosas que enseñaban los sofistas era que era posible coger un argumento que era difícil de sustentar, pero que se podían hacer argumentos para defender tesis casi que inadmisibles. Es decir, que había un movimiento como de los sofistas que entre otras cosas enseñaban que podía cogerse un argumento débil y hacerlo fuerte. Entonces yo les estaba explicando a ellos esto. Mire, uno puede coger un argumento, una tesis débil y hacerla fuerte. Entonces les voy a poner un ejemplo. Entonces les puse este ejemplo, que es un ejemplo que está en una obra de Platón, en el Fedro, porque Platón pone en boca de los sofistas argumentos que él luego quiere entrar a refutar. Entonces les dije, vea, les voy a mostrar una tesis débil que puede hacerse fuerte. Entonces les pregunté a los jueces y magistrados, les dije, ¿ustedes a quién prefieren darle su amor? ¿A alguien que los ame o a alguien que no los ame? Entonces ellos me dijeron, no, pues qué estupidez la que usted está preguntando, profesor. Pues uno le entrega su amor a alguien que a uno lo ame. Entonces yo le decía, bueno, entonces voy a probar la tesis que es mejor entregarle el amor a alguien que no esté enamorado de uno. Y yo le dije, uy, no, ¿eso es posible? Y yo, espere, dirá, es mejor entregarle nuestro amor a alguien que no esté enamorado de uno que a alguien que esté enamorado. Entonces les dije, van los argumentos. Primero, los enamorados están locos. ¿Aceptan? Y uy, sí, los enamorados están como si los enamorados nos enloquecemos. Los no enamorados son cuerdos. Entonces, desde ese punto de vista sería preferible entregarle nuestro amor a alguien que está cuerdo, no a alguien que está loco. Vamos, primero. Segundo, los enamorados se arrepienten de los favores que hacen cuando se les termina el amor. Uy, sí. No, uno enamorado, sí. El no enamorado se arrepentiría de los favores. No, porque como está no enamorado, no se arrepentiría de nada. Segundo argumento, ¿me lo aceptan? No son míos, esto está en el Fedro de Platón. Pues estoy dando una versión. O sea, uy, sí, me gusta ese argumento. Bueno. Tercero, los enamorados, sí, dicen de su objeto de amor cosas falsas porque lo ven más hermoso y más perfecto de lo que realmente es, ¿sí o no? Uy, sí, no, cuando uno está enamorado uno
la ve o lo ve y uno dice, no, el más lindo, el más inteligente, sí, el más caballero, la dama más, sí, pero cuando se le acaba, en cambio en el enamorado es muy objetivo. ¿A quién preferiría usted entregarle su amor? ¿A alguien que diga de usted cosas que son verdaderas o cosas que son falsas? No, pues a alguien que diga, entonces ese es el no enamorado. Cuarto argumento, ¿hay más gente no enamorada de usted o hay más gente más enamorada de usted? No, pues hay más gente no enamorada de mí. Entonces, ¿para qué busca donde hay menos, sabiendo que hay un montón de gente donde hay más gente no enamorada de usted? ¿Sí o no? Cuarto, quinto, sexto. Bueno, Platón pone como 8 argumentos. En una reflexión aparte, yo creo que Platón está hablando ahí de otro tema, que está hablando un poco más como de la amistad. Bueno, cuando uno lee eso, uno dice, no, pues de aquí salgo a terminar con el novio o con la novia. Yo definitivamente que voy a seguir dándole el amor a... Les cuento esto para decirles lo siguiente. Yo estaba explicando esto, estaba en una clase formal, común y corriente, y se me acercó una juez con una sentencia, y si quieren la anotan porque es una sentencia maravillosa, a mi modo de ver, de la Corte Constitucional, la T-1226 de 2004. Y se me acercó una vez terminó la clase y me dijo así, tal cual lo voy a decir porque eso hay que escenificarlo. Dijo, doctor, así, doctor, pero así, tiene que ser así, doctor, y me tenía la sentencia impresa. Quiero que se lea esta sentencia, y así, me la puso así, para que vean los estragos que hace su teoriita. Tiene que decir así, teoriita, porque si no, no es, su teoriita de la argumentación. Yo dije, ¿yo qué habré dicho en esta clase? ¿A quién habré ofendido? Sí, léasela para que mire los estragos que hace su teoriita de la argumentación, porque lo que dijo usted que hacían los sofistas es lo mismo que hace la Corte Constitucional. Yo sin formación jurídica, después me puse a estudiar Derecho, llegué hasta 7º semestre, por eso me dice la doctora, ¿y usted cuándo se gradúa? Y yo, pues cuando vea penal y laboral que no ha visto, sí, pero yo me fui inmediatamente a almorzar y me quedé leyendo esa sentencia, recuerdo perfectamente, en Juan Valdés de Megamol, y era como una sentencia de 60 páginas, cortica. Cuando yo leí esa sentencia, que la entendí la discusión, sí, yo dije, qué cosa más maravillosa, qué argumentación más fina, más tesa. Y le dije a Javier, hermano, tenemos que escribir un artículo con base en Perelman, porque esto es retórica viva, esto es sofística viva, pero la sofística hay que revivirla. Y escribimos un artículo que nos publicó la revista Universitas Jurídica, la revista de Derecho, los 3, de la Universidad Javeriana. Yo le dije, porque yo creo que aquí está Perelman. Claro, yo con mi visión filosófica, él con la visión jurídica, yo dije, esto lo tenemos que escribir. Claro, después me puse a estudiar Derecho, y como vi todo el ciclo de familia y todo el ciclo de civil y todo, ahora leo la sentencia y creo que tiene razón la juez. Vean los estragos que hace su teorita de la argumentación. Claro, cuando uno estudia ya Derecho y mira la parte resolutiva de esa sentencia, les voy a decir, por ejemplo, lo que hace la parte resolutiva de esa sentencia, para que ustedes se caigan aquí mismo. Una, suspende los efectos civiles del registro civil de una niña con respecto a su papá. Ya, con eso muéranse. ¿Cómo así, profe? ¿En serio? Sí, tal cual. Primero, suspéndanse los efectos civiles del registro civil de la niña con respecto al papá. Hágame el favor, no dejó a la china sin papá. ¿Sí? Y en la parte emotiva de la sentencia hay un momento en que dice, si el papá después de esta sentencia quiere seguir dándole alimentos a la hija, entre comillas, puede hacerlo, pero no está obligado. Y yo, mira, qué derecho tan bonito, sí, un derecho que le da a uno consejos, sí, que le manda uno recomendaciones, no que pone, sí, claro, pero además pero es que no es en sede de tutela donde puede resolverse una afiliación, es que ese es el asunto que no le gusta a los jueces de familia.
porque entonces le dicen a uno, claro, si lo dice la Corte Constitucional es jurisprudencia, pero si le dice un juez de familia es prevaricato, tararín, tararín. Pero una de las cosas que deja abierta ahí es que el señor había subido a la Corte Suprema de Justicia a la sala civil para un recurso extraordinario de revisión y el recurso extraordinario de revisión le había fracasado. Y la Corte le dice, y se le abre de nuevo el espacio para que inicie un nuevo proceso que puede terminar en un recurso extraordinario de revisión. Es decir, volvió y le abrió el camino para que iniciara un proceso que llegara al recurso extraordinario de revisión. Es más, eso sí, no sé si se los he contado, yo seguí el caso volvió a subir al recurso extraordinario de revisión con una causal diferente del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, 357 del nuevo Código Penal del Proceso, y subió con una causal que fue la primera, no la cuarta con la que había subido la primera vez. Cuando subió con la causal cuarta perdió, cuando sube con la causal 1 en el 2009 la Corte Suprema le concede al señor revoca la sentencia de filiación de hace años. Claro, tenemos 8 minutos, esto para decirles con esto lo del libro, no voy a gastar en eso, para decirles solamente que la argumentación como retórica sí hace estragos, pero eso para decir que este libro está pensado en clave retórica, más allá del silogismo jurídico, porque cuando a un abogado o cuando a un profesor de derecho se le desbarata el silogismo jurídico, pareciera que se le acabara el mundo, ¿sí? Y ya no más. Quedan 8 minutos y yo sé que Pedro era el moderador, pero ustedes cayeron en una trampa porque el título del encuentro era Encuentro con los lectores y los lectores no han tenido ni un minuto para intervenir. Entonces no sé si alguien quiera hacer una pregunta, comentario, reclamo, sugerencia. O Silvia hasta que se habla. Cuando reflexiona sobre la escolaridad, no sé si le entendí mal a una pregunta de Pedro, cuando interviene el derecho, usted dice, en algún momento el derecho tiene que intervenir si la razón se equivoca. No sé si le entendí eso. Entonces quiere decir que el derecho siempre es racional, o cuál es el juego de la razón y el derecho. Y como son los tres los que están hablando, de pronto lo que Pedro advierte de que por qué siempre que se reclaman los derechos o se quiere hacer valer los derechos, tenga uno que articularse con la institucionalidad del derecho y no vivir el derecho desde lo cotidiano. Y con respecto a Javier, ese tema de la religión y política, le preguntaría de pronto, la religión es como mueve sentimientos y la política también. Esa diabólica combinación religión-política, religión y política, un tanto separada del planteamiento habermasiano, cómo desligar la política y la religión o cómo darles racionalidad a los sentimientos. Porque, por ejemplo, Hannah Arendt utiliza o reclama la religión en la política en la medida en que contribuye en la cohesión social, ¿sí? Y aquí por un caso práctico un poco, el partido Mira, los otros partidos cuando quieren hacer alianza le echan mano a Mira porque como está influenciada por la religión, es un movimiento bastante cohesionado, disciplinado, la dogmática les permite eso. Entonces esos juegos, usted que vivió y se encantó con el tema de la religión, es lo que quería como comentar y agradecerles que nos hayan alimentado de esas elucubraciones filosóficas y jurídicas y mi cariño por Pedro, mi profesor.
Gracias, profesora, por su pregunta, por sus palabras. Sí, pues con este tema uno puede equivocarse un poco a veces con los casos, ¿cierto? Porque uno puede encontrar casos que le gusten y casos que no le gusten, ¿cierto? Y el asunto es que la mirada filosófica pues tiene que tratar de encontrar un punto común, ¿sí? Más allá de que el caso de Mira pues no me gusta mucho, ¿cierto? Yo veo que, bueno, mientras que otro caso, por ejemplo, ya a nivel comunitario, pues uno se sorprende. Yo me sorprendo en este tema cuando he dirigido mi mirada a Colombia, ¿sí? Cuando he tratado de dejar un poco atrás este marco teórico filosófico tan amplio y mirar ya más textos de historiadores, de antropólogos, encontrar la gran cantidad de casos documentados en donde comunidades pentecostales o neopentecostales, que son las que uno como académico, liberal, ilustrado, identifica como las malas, ¿sí? las conservadoras, dogmáticas, ¿sí? En contextos de violencia han tenido un rol fundamental para tejer y recuperar el tejido social. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el Magdalena Medio, ¿sí? Entonces la conclusión a la que yo he llegado al menos es que esa separación que usted llamó diabólica, yo creo que por llamarla diabólica efectivamente muestra que no se puede hacer, es decir, no se puede separar religión y política. Yo parto de ahí, de que no se puede, ¿sí? Ahora, eso no significa entonces que no se pueda hacer una reflexión crítica, buscar límites, plantear normatividad desde un punto de vista normativo, decir, bueno, dónde sí, dónde no. Eso es justamente lo que hay que hacer porque no se puede separar religión y política. Yo creo que la perspectiva que parte de que se puede está equivocada y no está entendiendo el asunto y no puede llegar entonces a plantear los matices que se necesitan plantear. Bueno, yo paro hasta ahí para poder, sí, aquí tenemos muy poco tiempo, hasta ahí está, para escuchar a mis compañeros en los minutos que nos quedan. Sí, la relación entre razón y derecho es una relación incompleta, porque es un poco como la relación entre lógica y derecho. Una cosa puede ser comprendida desde la razón y puede ser lógica, pero no necesariamente es razonable y justa. Que yo creo que es un poco lo que se lee cuando una institución escolar le dice a un estudiante, está en el manual de convivencia y punto. Y es como decir, sí, bueno, eso se puede comprender desde el modelo de las reglas precarias de esa comunidad, pero aunque la Constitución no garantizara el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los niños y niñas en las instituciones escolares, lo razonable sería que una persona, no importa si tiene 10 o si tiene 12, pudiera decidir sobre su apariencia personal, más allá de cualquier razón de la autoridad o del manual o de la ley. Entonces, es un poco también como ese ejercicio de romper la estructura formal de lo que se supone que el derecho debería ser y poner la construcción de reglas cotidianas al servicio de lo que resulta más correcto y justo para quienes viven en un orden normativo, sea el pequeñito de una escuela o el grande de un estado. Listo. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Ya? ¿Listo? Bueno, les agradecemos la Gracias. permanencia durante el evento apoyado por la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga, la Cámara de Comercio y el Ministerio de Cultura y Turismo. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de la feria. Buenas tardes.